Tengan un buen día, mi nombre es Alison Aida Romero Ramírez. Estaré desarrollando la práctica número 3, cinética enzimática. Como primer punto tenemos el buffer fosfato a diferentes pHs. ¿Qué es el buffer fosfato? Es una solución amortiguadora e isotónica cuya función es mantener el pH y la presión osmótica lo más parecido al ambiente biológico natural. ¿Cómo está compuesto el buffer fosfato? Es una solución acuosa y salina que contiene cloruro sódico, fosfato sódico, cloruro de potasio y fosfato de potasio. ¿Cuál es el pH óptimo de este buffer? El pH óptimo es de 6.7. ¿Cuáles son los diferentes pHs que se utilizaron en la práctica? Fueron el 5.4, 6.0, 6.8, 7.4 y 8.0. Se clasifican sabiendo la escala del pH. Podemos clasificarlos de la siguiente manera. El pH 5.4, 6.0 y 6.8 son como pH ligeramente ácidos. El pH 7.4 son pH neutros y el 8.0 es un pH alcalino o base. Ahora, el almidón al 2%. En la práctica, el almidón viene siendo el sustrato. ¿Qué es el almidón? Es el hidrato de carbono complejo o de absorción lenta en la dieta humana. Se encuentra en legumbres, cereales, tubérculos principalmente. El almidón se digiere en nuestro intestino delgado y se absorbe para cumplir su función de aportar energía en forma de calorías. Es el glúcido de reserva de la mayoría de los vegetales. ¿Qué quiere decir almidón al 2%? Que es más concentrado que el almidón al 1%. Ese parámetro se da por la eficiencia de la reacción enzimática. ¿Cuáles son los enlaces de los almidones? Del almidón. El almidón es un polímero formado por la unión de moléculas glucosa unidas mediante tipo de enlaces glucosídicos. Existen dos tipos de almidón, la amilosa y la amilopeptina. El primero consiste de cadenas glucosa unidas en la forma y la isomería indicada. ¿Dónde se encuentra el almidón? En vegetales, granos y pastas, en harinas, tanto de maíz como de arroz, papas, en legumbres y por supuesto en nueces, aunque en estos tienen una cantidad limitada. En algunas frutas, como el plátano, el calabacín, la calabaza y hasta en los mariscos. Realmente, en la mayoría de los alimentos que consumimos, en algunas hay demasiada cantidad de almidón y en otras son menos cantidades. Ahora, ¿cuál es la estructura del almidón? Pues la estructura del almidón es tridimensional. La cadena de almidón se asocia mediante puentes de hidrógeno formados por una hélice doble. Como pueden ver aquí en la imagen, se puede ver las como hélices que salen así. ¿De qué está compuesto el almidón? Como ya sabemos, el almidón es una macromolécula que está compuesta por dos polímeros, que es la amilosa en proporción de 25% y la amilopectina al 75%. La saliva. En la práctica, ¿qué papel lleva la saliva? Ser la enzima capaz de ser catalizada por el sustrato, que en este caso es el almidón. Entonces decimos que la saliva es la enzima y el sustrato es el almidón. Composición de la saliva.
La saliva es una secreción exócrina que contiene un conducto excretor, compuesto por el 99% de agua y el otro 1% consiste en una variedad de electrolitos y proteínas. En su conjunto, estos componentes se encargan de diversas funciones que contribuyen a la saliva, fluidos de la cavidad bucal. Los fluidos son incoloros, inodoros e insípidos. ¿Qué factores determinan a una mayor o una menor salivación en condición fisiológica? El pH, la temperatura, la concentración del sustrato, la presencia de sustancias inductoras o inhibidoras. ¿Cuáles enzimas se encuentran en la saliva? Principalmente el alfa-amilasa salival. Es una enzima cuya función consiste en la digestión bucal del almidón proveniente de la dieta. La amilasa, que comienza la digestión del almidón mientras la comida está en la boca, actúa como un pH óptimo de 7.4. La lisosima rompe las membranas de las bacterias. Lipasa lingual, esta dirige la grasa, pero al tener un pH óptimo de 4, no se activa hasta que entra en el entorno ácido. ¿Cuál es la función de la saliva en el proceso de la digestión? La saliva ayuda en el proceso de la digestión antes de que los alimentos lleguen al estómago. La saliva empieza a descomponerlos mientras aún están en tu boca. Esto lo hace con la ayuda de las enzimas, una sustancia química que se encuentra en la saliva. Ahora, la amilasa. La amilasa es la enzima protagonista de la práctica. ¿Qué tipo de enzima es? Pues es una enzima hidrolasa. ¿Cuál es el sustrato de esta? El almidón al 2%, donde actúa en la saliva de la correspondiente persona para que actúe como una enzima capaz de catalizar esta reacción. ¿Cuál es la catálisis que realiza? Es homogéneo, ya que todos los tubos estaban en la misma temperatura, ya que la temperatura es un proceso que influye en la canalización enzimática. ¿Cuántos tipos de enzimas hay? Hay 6 tipos de enzimas: oxidorreductasa, transferasas, hidrolasas, liasas, isómeras y ligasas. ¿Cuál es la función de la amilasa? Tiene como función catalizar la reacción de hidrólisis en los enlaces 1,4 entre las unidades de glucosa al digerir el glucógeno y el almidón para formar fragmentos de glucosa. Ahora, el cloruro de sodio al 0.9%. Explique en qué concentración está el cloruro de sodio si lo tengo al 0.9%. Está en una concentración hipoosmolar. ¿En dónde ocupo el cloruro de sodio en la práctica? Se ocupa en el momento de diluir la saliva. ¿De qué me sirvió? ¿Me alteró o no me alteró la reacción enzimática? Sí, la alteró, ya que se hizo que los colores azules evidenciaran en cada tubo. Cambiarían rápidamente de colores al menos intenso. Ahora, el baño María al 38 grados centígrados. ¿En qué momento lo ocupamos? A la hora de agregarle las 2 gotas de yoduro de potasio. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 minutos. Analice por qué ocupamos el baño de María. Lo ocupamos para que la reacción sea aún más rápida. ¿Para qué nos sirve? Para asemejar las temperaturas fisiológicas. Ahora, el yoduro de potasio, Lugol, o como su fórmula química, Ke. ¿Cuál es el color original de este reactivo? El color original es blanco cristalino. En las reacciones notamos que
cambió de un color azul característico. ¿Por qué? Porque cada tubo tenía diferente pH. ¿Qué pasó ahí? Se dio la reacción enzimática. ¿Qué fue lo que coloreó? ¿La enzima o el sustrato? El Lugol coloreó al sustrato, ya que esta sustancia va absorbiendo el yodo, produciendo así una coloración azul intensa. ¿Por qué hubo cambio de intensidad de color? Porque se adicionó la enzima salival diluida, lo que quiere decir que la reacción enzimática fue catalizada por la enzima correspondiente. Ahora vamos al cuadro número 1. Vamos a decir que el valor del 1 al 5, siendo el 5 mayor de coloración. Entonces ahora vamos a identificar la intensidad de color en los tubos donde estaba el pH del buffer fosfato. El pH número 1 de 5.4, su intensidad de color era 1, o sea que era fuerte. En el del tubo 2 de 6.0, la intensidad de color era 2, al igual que la de 6.8. La del tubo del pH 7.4 es de 4, entonces quiere decir que la intensidad de color era baja. Y la de 5.8 es de 5. Eso quiere decir que estaba transparente casi. Ahora, el gráfico número 1. Aquí, como pueden ver, está el pH y la intensidad. Entonces, 5.41, 6.02, 6.82, 7.44 y 8.05. El siguiente cuadro, suponiendo que los tubos preparados de la misma manera, pero antes de colocarle el KI o el Lugol, se coloca a diferentes temperaturas por 5 minutos. Entonces siempre va a ser el 5 la mayor descoloración. Entonces está el tubo número de 5.4, su temperatura es 4 grados centígrados. La intensidad de color es 1, o sea que estaba una intensidad de color alta. La 2, que es 6.0, estaba a temperatura ambiente. Su intensidad de color era 3, estaba medio colorida. El 6.8 y el 7.4 estaban a 38 grados centígrados y su intensidad de color es 5, o sea que no tenía color, era descolorido. Y el tubo 5 de 8.0 estaba a la temperatura de 100 grados centígrados, su intensidad de color es 1, entonces su intensidad era fuerte. Ahora, aquí está la gráfica del cuadro número 2. Aquí pueden ver el pH y la temperatura abajo, la intensidad. ¿Qué es el pH óptimo? Pues podemos decir que el pH óptimo es en donde la enzima presenta máxima actividad, se le conoce como el pH óptimo. Eso resulta, se puede interpretar pensando que en el pH óptimo la enzima tiene la conformación tridimensional que le permite la mayor actividad catalítica. ¿Qué es la temperatura óptima? Por lo general, la temperatura óptima a la que actúa una enzima viene siendo la temperatura ambiente, es decir, unos 26 grados Celsius, de manera aproximada. ¿Todas las enzimas tienen un pH óptimo? ¿Sí o no? Ejemplo. No, claro que no es así, ya que la mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios del pH. Las desviaciones de pocas décimas por encima o por debajo del pH pueden afectar drásticamente su actividad. Un ejemplo puede ser la pepsina gástrica, que tiene un pH óptimo de 2. ¿La enzima tiene una temperatura óptima? ¿Sí o no? Sí, tiene una temperatura óptima porque las enzimas son más activas en una temperatura óptima, usualmente como al 37
grados centígrados en humanos. ¿Qué pasa si yo pongo una enzima fuera de una temperatura óptima? En temperaturas bajas muestran poca actividad y en altas temperaturas pierden actividad, ya que ocurre la desnaturalización. ¿Qué pasa si yo pongo una enzima fuera de un pH óptimo del que trabaja? Esto hace que la actividad enzimática sea mucho más lenta. Gracias.